Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920. Muy buenas noches, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Hoy queremos presentarles a María Grace Figueroa Ruiz, concejal de Cali, vicepresidenta de la Comisión de Institutos Descentralizados. Bienvenida, María Grace. Muchas gracias, don Sammy, de verdad que me alegra mucho verlo, volvernos a reencontrar, porque cuando estaba en la alcaldía me acuerdo que hicimos campañas juntos con ese tema de los menores, ¿se acuerda? Claro, de los del niños. toque de campaña. queda y toda esa cosa, cuando yo era subsecretaria de Policía y Justicia. Y me acuerdo mucho pues que usted me daba la oportunidad de comunicarle a los papás en qué condiciones yo encontraba esos muchachitos, esas muchachitas. Pues estamos hablando del 2004, 2005, 2006. Y que sigue siendo un problema vigente, ¿no? No, Ese problema. eso cobra, es vigente Y se ha empeorado. y empeorado porque yo le quiero decir, de esa época, inclusive yo salía a declarar en los medios que era más difícil las niñas que los niños, ¿no? Así A mí es. lo de las niñitas era impresionante y ahora pues sigue siendo igual. Yo no sé, las mujeres como que tenemos un ímpetu distinto, más arriesgadas, con poco reconocimiento de la autoridad en su momento las niñitas. Yo no sé ahora, pues pobres funcionarios con ese tema. A mí me tocó muy duro, pero afortunadamente yo he sido muy enérgica siempre, siempre con un principio de autoridad y con mucho respeto hacia ellos. Y lo bueno de ese programa en su momento, yo no sé cómo lo están aplicando ahora, es que nosotros le hacíamos seguimiento. Y yo era muy fuerte porque es que los papás, y en esa época le estoy diciendo, los llamábamos y decían, no, quédese con ese muchacho, ese es su problema, ¿para qué fue a recogerlo? Así nos decían. ¿Qué tal? Entonces yo le dije, bueno señora, entonces y se mañana... porque los claro, sacaban de la cama. y en malas condiciones, ¿no? Sí. A veces drogados, y las niñitas con unas vestimentas terribles. Yo me acuerdo que en esa época había las blusas, les decían ellas tres patas, y eran unas blusitas que se amarraban aquí al cuello y acá a la cintura. Y eso no era sino safari, quedaban pues desnudas. Entonces las encontrábamos en situación muy tenaz, don Sammy, y las mamás antes se nos enojaban. ¿Desde qué edad recuerda usted? Sí, claro, Sammy. O sea, como nosotros recogíamos menores de edad, adolescentes de 14, 13 años. Nunca se me olvidan algunos griles aquí en Cali, don Sammy, donde usted sabe que desafortunadamente los griles los hacen en esas bodegas. O sea, una cosa que no tiene sino entrar, pero no tiene, por donde entra usted sale. De otras cosas, yo siempre he dicho que gracias a Dios... Sin ninguna medida de seguridad, nada, absolutamente. Sammy, nada, eso totalmente encerrado, sin aireación. Entonces, me acuerdo que cuando prendíamos las luces era ese humero, pues afortunadamente ya el tema del cigarrillo se ha superado, era ese humero. Y yo me acuerdo, allí en la avenida Cesta había un sitio de esos que al final del sitio había una bodega, como una cosa aparte, donde les permitían y con colchonetas ir a hacer el amor allí todo el mundo. O sea, como se dice, todos contra todos. Y le estoy hablando de hace muchísimos años, don Sammy. Eso de la famosa propaganda que sonaba muchísimo, papá, mamá, ¿sabe usted dónde están sus hijos en este momento? Eso tenía mucho sentido, pero fíjese que sí, es la gran responsabilidad de los padres, ¿no? La tolerancia y muchas veces hasta el auspicio de los padres, lamentablemente. Una falta de autoridad total. Falta de autoridad. Una falta, bueno, unas muy crédulas, ¿no? Porque entonces, claro, Anita le montaba la película que me voy a amanecer donde la compañerita, porque ella decía, pero ¿cómo así? ¿Que usted la encontró dónde? Si ella estaba donde Julanita. O sea, eso le cuento a mis amigos como para escribir un libro. Todas esas experiencias, los muchachitos, de todas maneras, mi imagen de los muchachitos sí es una imagen
ellos más asustados. Ustedes los hombres en esa edad no son tan arriesgados, No. o sea, y con temor a la autoridad. Y en mi época ni se diga, éramos unos bobitos. Igual que yo, pues yo me acuerdo que mi papá era uno de los que nos decía, usted nada tiene que hacer en esa época. Bueno, yo soy una mujer que voy a cumplir este año 60 años, ¿no sabe? Y yo me acuerdo que en esa época de juventud en Florida con mi papá, se usaba que en las puertas donde había una bandera blanca era que vendían leche. Entonces mi papá nos decía, usted no es bandera de leche, usted no tiene por qué estar parada en la puerta, y uno se metía a eso. O sea, un tema de autoridad, de cimientos, pero ahora es muy difícil, pobres mamás y pobres papás, y con toda una promoción de derechos humanos mal empleados y de derechos, pero pocos deberes. Claro. Entonces, esa parte es muy dura. Pues interesante. María Grace, vamos a hacer un repaso por las cosas de actualidad del Consejo, incluido pues el gran debate que hubo ayer Ayer, sí. en el Cabildo local, en el Consejo de Cali, sobre la estación sur del Mío, con ese debate por el humedal, el Cortijo. Vamos a ponerlo sobre la mesa y muchos otros, Sí, claro. porque usted es una concejal muy activa, muy estudiosa y además consecuente con todo lo que ha sido su trayectoria en la vida pública, que es una vida pública ya de ¿cuántos años? Yo María trabajé Grace? 40 años, don Sami. 20 años estuve en la gobernación y 20 años en la alcaldía. Finalmente, hace 3 años ya me pensioné. O sea gracias que a llegó Dios. al Consejo ya conociendo la administración por Total, dentro. total. Mire, hay unos puestos en la alcaldía, como digo yo, que permite uno ver la alcaldía desde arriba, o sea, visualizarla todo. Y Dios me dio a mí ese regalo. Yo tuve 2 puestos, o sea, ser directora de control disciplinario interno de la alcaldía le permite a uno conocer todas las secretarías, conocer sus funciones, sus responsabilidades. ¿Por qué? Porque a la hora que uno va a investigar un servidor público, uno lo investiga bajo la concepción de sus deberes funcionales. Entonces uno se adentra a la secretaría, cuáles son sus deberes funcionales, qué es lo que usted tiene que hacer, cómo debe hacerlo. Entonces eso me permitió conocer ampliamente educación, conocer planeación, conocer tesorería, o sea, como las secretarías más neurálgicas, infraestructura vial, el tema de los trabajadores oficiales, o sea, todo eso yo lo conozco Y fue ampliamente. muy dura como directora de control Sí, disciplinario. fui bastante... Y denunció irregularidades a granel. Claro, y tuve la oportunidad de destituir mucha gente. O sea, yo fui mano dura, pero a ningún disciplinado se puede decir que le vulneré sus derechos, todo lo contrario. Yo le decía, defiéndase. Si usted se consigue un abogado que me pueda desvirtuar jurídicamente a lo que yo lo estoy haciendo responsable, yo con mucho gusto lo exonero, porque a mí no me pagan por fallos, a mí me pagan por servirle al Estado. Es decir, esas oficinas sí tienen dientes para hacer ese control disciplinario. No tienen muchos dientes, son muy disminuidas en la parte de personal, pero yo entré a ser directora de control disciplinario con el alcalde Jorge Iván y alcancé a estar 1 año y medio con el alcalde Guerrero. Y verdad que tuve mucho apoyo de ellos dos, muchísimo apoyo. Ellos me brindaron las posibilidades de la parte del personal y fuera de eso respetaron mis fallos. ¿Y esa dureza del control disciplinario se ha mantenido o no? No, yo pienso que eso decayó mucho, eso tiene que ver mucho con el funcionario de turno, ¿no? Eso hay que llevarlo en el corazón, el Estado hay que llevarlo en el corazón, hay que respetar el gobierno. O sea, yo soy muy enamorada de lo público porque lo público todo me lo dio. ¿Qué me dio lo público? Pues en primer lugar yo entré a ser funcionaria estando en 8º semestre de Derecho. Entonces me dio la oportunidad de acabar mi carrera, me dio la oportunidad después de especializarme, después de trabajar y darle calidad de vida para mí y para mi familia. Abogada de la Universidad Santiago de Cali, especialista en Derecho Administrativo del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. Soy especialista en Derecho Policío, también hice estudios del Derecho Disciplinario, siempre estuve pues y hoy también me mantengo muy actualizada en los temas del derecho y bueno,
Entre otras cosas, yo en el consejo como concejal siempre marco el perfil del derecho en los proyectos de acuerdo. O sea, yo me voy es al tema de la legalidad, al tema de que cumplan los requisitos, los acuerdos, que realmente cumpla el menester, porque es desafortunado, pero o sea, a mí es increíble que algunos acuerdos vienen con unas falencias jurídicas muy grandes. Por ejemplo, por decirle He algo, notado que esa es la queja de la mayoría de los concejales, ¿no? Sobre cómo llegan esos acuerdos muy mal. a la mesa de los concejales. Muy mal, hay que estudiarlo mucho. A mí me da pena con la parte jurídica de la alcaldía, pero les tengo mis reservas. Yo sí, como le digo yo a la alcaldía, es que mi curul a mí no me la regalaron y yo la fui a comprar. Mi curul fue trabajada un año de puerta a puerta y yo tengo una responsabilidad con mis votantes, tengo una responsabilidad con esta ciudad, uno no puede ser tan irresponsable. ¿Y usted cómo llegó al partido de la U después de haber sido liberal por mucho tiempo? Toda la vida casi el Partido Liberal. Pues son como circunstancias, o sea, ustedes saben, o sea, a mí que yo trabajé con Apolinar Salcedo, que éramos como una línea como muy independiente de la parte política, éramos una línea muy de ciudad, que fue muy desafortunado el tema de la alcaldía de Apolinar, pero él es un hombre absolutamente bueno, un hombre maravilloso como ser humano. Entonces, a mí mi historia con Apolinar parte que yo fui jefe de él en la gobernación. Yo fui jefe de Apolinar. ¿En qué oficina? En la Secretaría de Hacienda. De Él Hacienda. era supervisor de rentas. Inclusive él como ciego era el que tenía que ver el aguardiente si era adulterado o no. ¿Y cómo se da cuenta? No, nosotros le ayudábamos. O sea, yo le creé un equipo allí al pie de él. Estaba rodeado de gente que muy sí buena, sabía. sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, le propongo, y seguimos conversando aquí en Cartas sobre la Mesa. Ya regresamos después de mensajes. Continuamos con las cartas sobre la mesa, aquí con María Grace Figueroa de Florida, Valle del Cauca. Fue concejal de Florida, aspiró a la alcaldía, pero no llegó. Diputada de la Asamblea del Departamento. Sí, yo tengo unas historias en mi vida que yo no entiendo ni cómo me llegan. El tema de la alcaldía, inclusive le quiero decir que, bueno, yo tengo dos historias con la alcaldía de Florida. Una primera historia es a mis 21 años, ¿no saben? A mí el gobernador Londoño Capurro me nombró alcaldesa por decreto, en esa época. Pues, ¿cómo le parece que no me pude posesionar? Y me dejaron llegar hasta el último momento porque estaba inhabilitada. ¿En qué consistía la inhabilidad? Yo era auditora del municipio. O sea, mi vida pública empieza cuando fallece mi padre en 1978. Cuando fallece mi padre, lógicamente nosotros dependíamos económicamente totalmente de él. ¿El qué hacía? Mi papá era odontólogo y fotógrafo en Florida. Era un líder, ¿no? Innato. ¿Recuerda el nombre de su padre? Oguer Figueroa. Bueno, yo creo que los regalos maravillosos de la vida es ese papá que tuve y esta mamá que tengo. Entonces, yo empecé ahí mi vida laboral como auditora del municipio y en eso llegó como una crisis y el jefe político me dijo, usted la voy a poner de alcaldesa, y efectivamente. Pero los auditores, y hoy persiste esa norma, era inhabilitada para ser alcaldesa, sino hasta después de un año de haber dejado de ser auditor. Claro. Yo misma no conocía esa norma y me dejaron llegar hasta el momento de la posesión. Entonces, a mí, o sea, ese fue mi primer... O sea, yo no soy así en vano, ¿no? Yo no soy así en vano, porque lo primero que a los 20 años pierdo a mi papá, pues eso le mueve a uno mucho el piso. Eso mueve mucho y entonces allí empiezo, pues, y yo dije, no, a esta vida hay que lucharle, a esta vida hay que darle frente, y ese fue el primero. Y ya posteriormente a los años participé, fue en ese tiempo, don Sammy, ya estaba que habíamos varios candidatos liberales y había que hacer como la elección de uno solo. Y nos fuimos a esa elección, nos ganó un candidato y no pude ser. Posteriormente, cuando estaba en el Ballet de Cali, que usted recuerda que estuve unos años en el Ballet de Cali, como no tenía inhabilidad para ser funcionaria, hacer política, ahí fue donde fui concejal de mi pueblo, una experiencia muy linda. Yo fui concejal con Heriberto Sanabria,
Hoy representante Hoy de la Cámara. representante y próximo senador de la República. Y allí inclusive estuvo la esposa de Jaime Arizabaleta, hoy Zuli Fajardo de concejal. Fue un consejo bonito, de gente joven, entusiasta. Y ya posteriormente me vine a Cali acá y hoy otra vez pues ya con una madurez, con todo un bagaje, pues ya accedí. María Grace, ¿y su familia se casó o no se casó? No, don Sammy, yo hoy le digo, haciendo el balance, que gracias a Dios no. No se arrepiente de- No me arrepiento, pero sí yo cuando escucho el disco de Julio Iglesias, Me olvidé de vivir, me da un poco de nostalgia. La vida me puso a muy temprana edad a pensar en serio, don Sammy. Ante la muerte de mi papá, yo con mi mamá, que quedó viuda muy joven, mi mamá quedó viuda muy joven con 6 hijos, yo era la tercera, nos tocó salirle a frentear la vida, entonces eso me hizo como un poco esa vida personal, no tenerla como tanto, porque como que me puse a muchas cosas. Y don Sammy, y bueno, aquí que todos son hombres, son muy flojos para una mujer fuerte, ¿no? Nos tienen miedo. Como que dicen, la señora es muy brava, yo mejor con la señora no me meto. Entonces, y yo siempre he sido de un temperamento fuerte, o sea, yo como que a la vida la he luchado y la he luchado con dureza, sin ser dura, porque también lloro muy fácil, ¿no? Con buen temperamento, talante Sí. tiene, pero pues tampoco pues un ogro, yo no le he No, conocido. tampoco. Usted además es una mujer que sonríe fácilmente. Y si viera usted, pues yo a rato digo, de lo que se está perdiendo un hombre, de lo que se perdieron, de lo que se perdieron. Pero bueno, la vida me puso a jugar esa parte, pero mi vida sentimental y mi vida la llenaron 9 sobrinos, es absolutamente maravillosos. Le ayudé a mis hermanos con ellos. Todavía estamos sacando sobrinos adelante. Mi sobrino menor tiene 14 años, un ser maravilloso. Tengo 3 sobrinas saliendo de universidad, terminando carrera. Entonces, una familia bonita, mis hermanos, mis cuñados, mis cuñadas. O sea, hemos logrado, mi madre hoy de 82 Bueno, años. mire que este diálogo se ha ido orientando a muchas cosas la personales, cosa personal. pero no me arrepiento, porque eso me gusta, explorar el ser humano. Uno sienta aquí a una persona y entonces solo con el rigor de la responsabilidad, del trabajo, de las cosas públicas. Pero es bueno hablar de la vida de cada ser humano, y usted es una persona que 40 años de servicio a la comunidad. Pues quiero preguntarle, ¿cómo así que después de haber sido liberal, usted trabajó con Germán Romero, Balcázar Monzón, Manuel Francisco Becerra. Manuel Francisco Becerra, con el exministro y exgobernador Londoño, con Luis Londoño, Fernando sí. Londoño Capurro? Luego estaba contando que con Apolinar Salcedo. Bueno, sí, eso, entonces como le digo, nosotros como que no teníamos como que un partido, sino un ideal, o sea, luchamos por un ideal y éramos un equipo chéverísimo, fueron 12 años maravillosos, trabajando por la gente, bueno, fue rico. Ya pues ocurre en el 2007 pues ese caos, pues porque eso fue una desgracia para todos nosotros, el tema de la destitución de Apolinar. De Apolinar. Yo en ese momento Apolinar me había pedido que yo fuera candidata al Consejo en el 2007. A mí me gustó la idea y salí, pero yo me lanzo en marzo y en mayo destituyen a Apolinar. Fue una campaña muy dura, no logré llegar, pero me posicioné muy bien en su momento en el 2007, saqué 5.000 votos. Y yo pienso que pues fue una cosa... ¿Y cómo es eso de trabajar con una persona como Apolinar, que usted dice que lo rescatable Sí. es el ser humano, Sí, sí, aunque yo- la administración terrible, pues Sí. por todo lo que pasó, pues no hay necesidad de Sí, abundar en volver a hablar detalles, en eso, sí. pero termina usted trabajando después de Apolinar, con Roy Barreras. Sí, esa pregunta me la hace mucho la Que gente, Roy ¿no? Barreras también, mire, Roy admirado por muchos, pero también odiado, Odiado por por muchos y cuestionado por muchos. ¿Cómo llega usted a esa transición? Sí, allí? es una cosa muy simpática, ¿no? ¿Cómo le parece, don Sammy, que en los 4 años de Apolinar
el senador Roy Barreras fue muy duro con Apolinar, ¿no? Un crítico fuertísimo y nosotros manteníamos mucho dolor por eso. Yo estaba en la alcaldía del médico Jorge Iván como directora de control disciplinario, ahí se terminaba la alcaldía. Yo entraba a los últimos 4 años de mi vida laboral para pensionarme. A mí me tocó, pues hoy todavía la pensión a los 57 años, con el régimen especial me tocó, con el salario del último año. Por lo tanto, don Sammy, yo debería, o sea, la gran apuesta que yo le tenía que dar a mi vida en ese momento era trabajar con un concejal que ganara. No me podía dar la posibilidad de perder, porque de allí repercutía mi estadía en la alcaldía y poder pues terminar mi vida laboral. Entonces empezaba yo como a ver candidatos, quién podría ser, y en ese momento algún amigo me dijo, mira, ¿por qué no conoces al hijo del senador Roy Barreras que va a ser concejal? Y entonces mi primera respuesta fue que no. Yo le dije, no, yo tengo en mi alma un dolor muy grande del senador, que fue muy duro con nosotros políticamente. Él después volvió y me María Grace, por favor, al menos aceptarle un almuerzo. Y efectivamente le acepté un almuerzo al joven, a Roy Alejandro, y yo iba siempre en mi mente que no, y que no, y que no. En ese almuerzo, cuando nos ponemos a hablar, el muchacho me cuenta que él es músico, Roy Alejandro es músico, profesional. Como yo trabajé 9 años en Bellas Artes y sé la esencia de la gente que está en la cultura, ellos por esencia son gente muy buena. Yo dije, pues, músico. ¿Qué es lo que toca Bueno, Alejandro? claro, él es saxofón y ahora está haciendo la especialización en composición. Y es un músico extraordinario, O sea ¿no? que tiene vocación. Sí, tiene vocación y está ahora especializándose en eso. Él quiere como también no abandonar su música. Y allí, entonces cuando a mí eso como que me cimbró, dije, este muchacho sé que es de naturaleza muy buena desde que es músico y fuera de eso politólogo. Entonces ya como que empecé como a pensar, entonces él hasta me dijo, hablé con mi papá, le dije, no, yo con su papá no hablo. Fue como mi primera reacción. Seguimos hablando y finalmente me convenció y como a los 6 meses de estar conversando con el hijo, me encontré con el papá. Yo allí al senador le dije, no senador, yo tengo un dolor en el alma pues con esto. Él me explicó muchas cosas y le hice como un padre a la vida, don Sammy. Yo dije, bueno, todo el mundo tiene oportunidades y ahí fue donde me vinculo con el senador y finalmente logramos sacar pues a Roy Alejandro concejal de Cali. Muy bien. Y ahora usted como concejal. Y ahora yo lo sucedí a él porque estaba claro que Roy Alejandro no quería volver y la organización me propuso y realmente pues lo sucedí. Yo le quiero contar, don Sammy, que yo me siento muy orgullosa de ser concejal de ellos. Perdóname un segundito, otra pausa y ya seguimos Bueno. conversando con las cartas sobre la mesa. Continuamos con las cartas sobre la mesa. María Grace Figueroa Ruiz. Muy sonoro, todos esos apellidos, ¿no? Usted sí sabe que yo le debo mi nombre a la reina Grace Kelly de Mónaco, ¿no? Grace Kelly, claro. Yo nací en el 57. En ese año ella se estaba casando con el príncipe Reinero y mi papá, muy querido, pues admiraba a Grace Kelly de Mónica pues como artista y a ella le debo mi nombre. De ahí nace mi Grace. Su Grace, María Grace. María Grace, sí. María Grace, y entonces termina con Roy y le dije yo, admirado, querido por muchos, pero odiado también por muchos. Sí, y además con una imagen pues... le dicen traidor, le dicen una cantidad camaleón. de camaleón, pero con un protagonismo en la escena nacional, pues recordemos lo que acaba de pasar con el proceso de paz, y en tantas cosas y con muchas aspiraciones. Yo recuerdo a Roy cuando comenzó pues siendo médico, con su aspiración, él lo recuerda en estos días, me lo recordaba bastante, de cómo en los medios de comunicación le dábamos micrófono a Roy, y además porque tiene la facilidad de la palabra, de la expresión. Sí. Pero pues toda esa trayectoria que tampoco podemos resumir en tan pocos segundos ni minutos,
¿Usted qué defiende de su jefe hoy, de su jefe político? A ver, hay varios hechos, don Sami. En primer lugar, un respeto total sobre mi ejercicio de concejal. Total, don Sami. Él nunca me llama a decirme, María No es Grace. el manipulador No, que maneja los hijos y para que nada. exige respuestas en cada una de las posiciones que No, don detenta Sami. en la política. Y la gente lo puede haber visto en mis debates. Yo no ando alzando el teléfono para preguntar qué hago, qué no hago. Nunca, todo lo contrario, es pendiente que a mí me vaya bien. Dice María Grace. Y bueno, y don Sami, con mucha fortuna he sido calificada por la Universidad Javeriana como una de las mejores concejales de Cali. Entonces, él se siente muy orgulloso de eso, me felicita y es muy querido conmigo. Un apoyo total en mi ejercicio, una independencia total en mi ejercicio. Nunca me pregunta por qué votó, por qué no votó, qué hizo María Grace. En el tema de seleccionar algunas personas que nos representen en la administración municipal, no interviene, yo decido todo, yo lo decido. Entonces, eso me ha parecido muy importante, un respeto total sobre mí, total, don Sami, yo no tengo queja. Lo otro es que conozco el ser humano, conozco al papá, conozco al hijo, conozco al esposo hoy, el esposo de Gloria Arizabaleta, conozco su hogar, me ha acercado mucho y yo ese hombre que a mí me pintan y que hablan tan mal, don Sami no lo conozco, no sé quién es ese. Él me dio la oportunidad de pensionarme bien porque yo me pensioné en un cargo de la Procuraduría, es un alto cargo de Procuradora Judicial para Restitución de Tierras, estuve allí 2 años, también igual, con mucha libertad en todo. Yo he sentido mucho respeto de él hacia mí, igual pues esas han sido también mis condiciones para estar allá y esas fueron mis condiciones para ser concejal, porque yo he visto concejales bajándose para no votar, he visto concejales preguntando cómo votar y yo sentir mi independencia de verdad, don Sami, que me da mucha alegría. Y lo otro es que el mismo consejo, entre otras cosas, don Sami, yo el primer castigo que tuve en el consejo es que yo no soy de la coalición y me sacaron por ser de Roy. Nosotros somos 5 concejales del partido de la U y los otros 4 entraron a la coalición y a mí me dejaron por fuera. ¿Por ser de Roy? De Roy, sí. Entonces ese era como que no, de Roy no. Y yo desde el primer día pisé fuerte en el consejo, porque en el primer día nunca se me olvida, don Sami, que empezaron a lanzar los candidatos para la mesa directiva de la corporación y entonces se para uno de los del partido de la U y dice, el candidato que vamos a acompañar por el partido de la U es fulano y tal, el doctor Pinilla. Y yo pedí la palabra, no, yo no, a mí no me incluyan en eso porque yo no soy de la coalición, ustedes no han hablado conmigo, no es verdad, a mí no me incluyan en eso. Yo de inmediato en la primera sesión, entonces eso marcó territorio. La excluyeron y tenía que reaccionar Y yo, como según tal. ellos, tenía que hacer coalición. Yo le dije, no, un momentico, a mí me respeta, yo vengo aquí independiente. Yo vengo a hacer una concejalía de independencia. Entonces allí yo marqué territorio. Ya mis compañeros empezaron a ver cuál era mi actuar y de verdad que muy bien con mis 20 compañeros. Oiga, muy caramba, bien. lamento que aplace un poquitico más, no, me prometo que no me demoro con esto, pero eso habla de, mire, aquí también a nivel local, la división del partido de la U, ¿no? Es decir, es un partido fracturado, ese es el problema que tiene el partido de la U allá a nivel nacional, que trata ahora de solucionar el presidente Santos, su fundador, su creador, con el nombramiento del ministro de Agricultura como director del partido, a ver cómo hace para unir todos esos pedazos. Muy despedazado aquí en Cali también. No, a ver, aquí pues quien es la fuerza mayoritaria del partido de la U es la doctora Dilia Francisca. Entre otras cosas, los 4 concejales, ella los ayuda a elegir. Entonces, ella es la fuerza mayoritaria. Nosotros somos la otra fuerza. Yo, don Sami, me elijo con 10.680 votos. Entre otras cosas, yo le tengo una deuda de gratitud a la doctora Dilia, porque yo inicialmente duré 3 horas para salir, don Sami. Mi nombre no se hablaba y eso hacían datos. Yo me quise morir, yo decía, esto no me puede estar pasando a mí. Ya como a las 3 horas empezó mi nombre a salir y cuando se cierra el proceso electoral yo quedo concejal 21.
Entonces, eso es muy débil, don Sammy. Yo dije, no, yo amanezco sin curul. Entonces fui y hablé con la doctora Lilian, doctora Lilian, ayúdeme en el tema jurídico, a defenderme en registraduría. Y efectivamente ella me puso todo su equipo a ayudarme jurídicamente y don Sammy, yo en escrutinios recuperé 500 votos y pasé de ser la concejal 21 a ser la concejal 16. Entonces allá se recuperaron votos y cuidé mi curul ayudado por ella. Pero ya en el tema del consejo, yo sé que ella habló para que me metieran a la coalición, pero pudo más todo ese tema político y me sacaron. Pero hoy eso, yo no lo siento. Yo quería en un programa inclusive de radio que estábamos con la presidenta del consejo, el periodista me preguntaba que yo en qué me sentía, o sea, en qué sentía estar por fuera de la coalición. Y yo le dije, no, mire, lo único es que no puedo ser ponente de proyectos de acuerdo y eso me duele mucho por no ser de la coalición. O sea, yo he tenido ponencia de 3 acuerdos, pero ha sido como muy circunstancial. Yo fui ponente del acuerdo de los contralores municipales, pero yo no sé, no entendí nunca por qué me lo dieron, o sea, yo como que no sé. Luego me dieron un proyecto que entre otras cosas no lo he sacado de discusión, que va a ser un proyecto muy bonito, que es la participación de las JAL en los comités de planificación, que en una cosa absurda legal los han sacado, pero no he logrado sacar el acuerdo a discusión porque lo estoy haciendo muy bien, don Sammy. Y yo creo que ese acuerdo va a servir de modelo nacional cuando lo saquemos. Y el tercero es ahorita que fui ponente de bueno, un proyecto pues que, pero me lo dieron a mí por haber trabajado en el ballet, que es poner el Festival Internacional de Danza, no cada año, sino cada 2 años. Entonces, ahí yo no me luzco, ¿me entiende? Una cosa como de trámite. Eso sí me ha producido mucho dolor, pero bueno, son las reglas del juego y yo las tengo que aceptar. Bueno, y lo que pasó ayer en el debate sobre la estación sur del Mío, ¿cuál es la conclusión? Sí, ese es un debate. Que no hay nada que hacer y que sigue ahí la estación. No. Yo creo que es un tema de comunicación. O sea, yo creo que si algo le ha pasado al alcalde Armitage y a su equipo de gobierno es no comunicarse bien. O sea, yo pienso que él tiene un problema de comunicación y de ahí que sus índices de aceptación sean tan bajos hoy. Pero yo rescato mucho al alcalde Armitage. A mí me parece que él es un hombre muy bueno, un hombre que quiere hacer labor, pero a mí me parece que su equipo se queda. Es un equipo que poco comunica. Entonces, por ejemplo, yo, pues con todo el respeto al doctor Nicolás, pero si yo veo que tengo un problema tan grave, pues yo no pido un permiso para irme fuera del país. Y que yo sé que se me venía un debate al consejo. Pero bueno, son lógicas de la gente que yo no entro ya a discutir. Entonces, él no estuvo. Y la gran queja de la gente es que él no ha podido atenderlos. Él alguna vez estuvo, creo que allá en la comuna, pero se fue rápidamente. Yo creo que lo que se comunica y lo que se explica tiene solución, don Sammy. Pero tiene todos los permisos de estación. Claro, no, la obra tiene sus permisos. ¿Qué le veo yo? Yo ya me estudié muy bien el tema. ¿Yo qué le veo? Yo divido el tema en dos. El tema ambiental, don Sammy, que de todas maneras la gente insiste que el humedal se va a tocar, porque el humedal hay que guardarle una reserva. Uno ve, cuando ve los planos, que la terminal no va a tocar el humedal pasa por un lado, pero ellos dicen que por reflejos y por la misma actividad. Hay que defender los humedales. Exactamente, pero la CBC dio el permiso, don Sammy. Así es, y la CBC se pronunció. Vamos a entrar en detalle después de unos mensajes, le propongo, con las cartas sobre la mesa. Ya regresamos. Continuamos con las cartas sobre la mesa, ya en la parte final. Lamentablemente vamos a tener que volver a invitar a María Grace pero no me arrepiento de haber dedicado mucho tiempo a una vida tan interesante, una vida pública como la suya. Pero este es un punto bien importante, lo de la Estación del Sur. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, consideró que en la obra Terminal del Sur del Mío, tanto el municipio como el constructor cumplieron con los respectivos permisos. Y dice una cosa que es concluyente: por consiguiente, el camino que queda es una mesa de concertación con la comunidad, dado que la suspensión de la obra no es posible, lo dice tajantemente. Pero, ¿es por eso que usted propone una audiencia pública, sí, María Grace?
A ver, el Ministerio del Medio Ambiente, mediante una resolución, la 033, dice que cuando hay, frente a permisos y licencias ambientales, hay la posibilidad, dice cuándo, cómo y quién propone las audiencias públicas. Entonces, en el ejercicio del desarrollo del proyecto, yo propongo, y lo hice por escrito, que la CBC haga una audiencia pública. Esa audiencia pública solamente la puede proponer o el alcalde o 100 firmas de 100 habitantes de allá, pero yo acudo a la modalidad de que el presidente del mío, como es el representante del alcalde, el presidente del mío, pida la audiencia pública al ente ambiental. Yo pido en esa audiencia pública, y hoy le estoy escribiendo a la procuradora ambiental, a la doctora Lilia Estela Hincapié, que me coayude en eso y me acompañe en que se promueva la audiencia pública. Inclusive la Procuraduría también la puede pedir, la audiencia pública. ¿Cuál es el objetivo? Y dice el decreto que se puede hacer o al inicio de la obra o cuando está en trámite. Como de todas maneras la gente tiene tanta inquietud, tiene tantas observaciones, y ayer fue una plenaria de lujo porque intervino gente bien, o sea, intervino hasta un médico hablando sobre los temas ambientales, de lo que puede repercutir eso, hablaron abogados, bueno, mucha gente con experticia. ¿Y el médico qué dijo así brevemente? El médico habla sobre todas las implicaciones que tiene, por ejemplo, todo ese tema de todo ese mundial de buses que llegan, los ácidos que botan, toda esa cosa que pueden enfermar, que afecta al ambiente. Pero pues todos los buses nos andan por todo Cali, entonces, bueno, eso es de discutir. Nos afecta el ambiente a todo Cali. A todo Cali, ¿sabe? Por eso de allí que es importante fortalecer el mío, porque entonces si el mío fuera eficiente, si el mío representara a la gente y llenara las expectativas de la gente, pues no teníamos tanta moto. Ojo que somos la ciudad de mayor número de motos en Colombia, y tanto transporte, porque la gente no le tocó otra opción sino comprar carro o todo ese transporte ilegal, ¿no sabe? Pero yo no quiero irme sin antes dejar de lado otro aspecto que sí me parece el más delicado, y yo ahí sí llamaría a Metro Cali a que lo piense, porque el lote hoy tiene 2 medidas cautelares, don Sammy, 2 medidas cautelares. Y que de pronto por la parte de legalidad dijéramos que no se suspende, pero a mí sí me parece que es un tema de transparencia. Yo, contratando una obra, empezándola donde tengo 2 medidas cautelares, una primero es la expropiación que está haciendo el mío porque no llegó a un acuerdo de precio en el lote, entonces se lo está expropiando al dueño del lote. Esa expropiación de todas maneras sale porque es una modalidad que tiene la ley, que ¿Esa yo, es una expropiación por vía administrativa? Por vía administrativa, está en un proceso verbal y lógicamente está inscrita la medida cautelar. Y hay otra medida cautelar inscrita por unas personas porque ese lote, don Sammy, estuvo en estupefacientes muchos años. Fue también, se le quitó al dueño, lo tuvo estupefacientes, y allí entonces tuvo unas personas viviendo. Entonces esa gente hoy parece ser que puso una demanda por prescripción adquisitiva de dominio, que yo no le veo tampoco que corra suerte esa demanda, pero que igual uno no sabe cómo vaya a fallar un juez. Pero la audiencia que usted propone, o que piensa... La ambiental. La ambiental, ¿esa qué conclusiones puede traer en efecto? No va a suspender la obra, ¿no? No, pero yo sí creo que puede verificar si de verdad hay un impacto ambiental, oír la comunidad y que se revise por parte de la CBC el permiso y tomar medidas. Porque de mitigación, por ejemplo. De mitigación, por ejemplo, porque la obra es una obra del 2007, don Sammy, es una obra que es muy bien andando. O sea, eso no salió ayer de la administración, esa no es una obra del alcalde Armitage. El alcalde Armitage viene a ejecutarla. ¿Y sí se consultó a la comunidad? Porque dicen... Ellos dicen que no. La CBC dice que lleva 2 años en discusión. Ellos dicen que no. De todas maneras, el próximo 16 de agosto, el Contralor va a abrir también una mesa de trabajo en el despacho de él, con compañía de la personería y la comunidad. También se va a hacer eso. O sea, lo rescatable de esto de ayer y lo rescatable es que la comunidad encontró un eco.
que antes no lo había tenido. Encontró un eco y donde yo personalmente, si la presidencia no me delega como concejal participante, a mí nadie me niega el derecho de irme a sentar a esa mesa y me voy a ir a sentar a esa mesa. O sea, voy a acompañar la comunidad. No tengo ánimos politiqueros, no tengo ánimos de protagonismo, sino ánimos de justicia, que se haga justicia ante una comunidad anhelante de unas explicaciones que parece ser que la administración no ha sido lo suficientemente En este eficiente. momento entonces el tema es tanto ambiental como jurídico. Sí, el jurídico se ha querido dejar a un lado, pero yo ayer lo puse en punto y coma. Yo tenía, el mismo director del mío nos anexó el certificado de tradición, o sea, eso no es, y un certificado de tradición del 18 de julio, o sea, es calientico, y están las 2 medidas cautelares. La señora jurídica del mío argumentó ayer, que es una tarea que voy a hacer hoy, estudiar una ley que habla sobre la infraestructura, cuando se construyen obras de infraestructura en temas ambientales, permite seguir la obra y que siga en discusión la parte jurídica. Yo voy a leer esa ley, no la conozco, la verdad me tomó de sorpresa la señora, pero yo lo diría como un acto de transparencia. Si se han demorado desde 2007, ¿por qué no esperan que la justicia falle? Porque, entre otras cosas, ese proceso último de la medida cautelar de las personas que la pusieron, que entre otras cosas, don Sammy, con mucha sorpresa me encontré que una de las personas que ponen la medida cautelar, que ponen la demanda, fue a quien le quitaron el lote por narcotráfico. Increíble, él es uno de ellos que pone la medida cautelar. Entonces uno como que no entiende eso. Entonces... Eso se lo quitaron fue a una sociedad, está allí una sociedad que no recuerdo el nombre, se lo quitaron a él, primero pues estuvo la discusión y finalmente, entre otras cosas, no saben, allí hay un tema también de precio muy delicado, porque cuando el señor se le quita el lote, y cuando entonces estupefacientes lo vende, y la persona que lo compra por 4.000 millones de pesos, y esa persona hoy se le está comprando el municipio por 15.000 millones de pesos. Allí lo que pasa es que hay un tema de plusvalía y hay un tema de que el lote se valora mucho porque sale de la parte rural y entra a la parte urbana. Hoy en el certificado de tradición todavía no hace parte de la parte urbana porque por ley él entra a ser parte urbana en el momento en que se haga la construcción y se viene a cobrar la plusvalía. Pero allí hay una plusvalía importante que el dueño del lote le tendría que pagar al municipio. Claro, un viejo debate sobre la plusvalía que es bien importante en la ciudad. Rápidamente algunos otros temas. Esto de la Comisión de Presupuesto que aplazó el estudio del proyecto del Acuerdo 047 que compromete vigencias futuras excepcionales por 146.569 millones de pesos. ¿También ahí hay razones jurídicas? Sí. No, específicamente, don Sammy, que yo fui una de las que, porque el Consejo lo iba a abrir. En primer lugar, habían 2 circunstancias. La primera, que no había tiempo. Él se hundía. Él expiraba por tiempos, porque nosotros sesionamos hasta mañana y no había tiempo. Entonces yo dije, pero ¿por qué lo van a radicar? El alcalde lo radicó, pero no entendí el mensaje, por qué abrirlo, porque él expiraba. Y un acuerdo que no pase primer debate, don Sammy muere. Él tiene y habría que volverlo a presentar. Y en segundo lugar, porque en este momento se debate una tutela puesta por un ciudadano y esa tutela es específicamente porque él dice que no cumple los requisitos, la parte financiera, que el municipio no tiene capacidad financiera para hacer ese empréstito. Nosotros tenemos, cuando se aprobó el empréstito, había la certificación de la DAF, donde daba realmente que había nivel financiero para hacer el empréstito. Lo que pasa es que la DAF abre ahí como un interrogante y dice, si se llegara a ganar las demandas que hay por megaobras, el municipio empieza a tener riesgo financiero. Pero como son unas obras que hoy todavía no ha fallado la justicia ordinaria, las megaobras, entonces hoy el municipio no tiene riesgo financiero. Brevemente, porque son los últimos segundos, esto del helicóptero de seguridad que vemos aquí con
con alguna tranquilidad que puede sugerir. Y de verdad que muy bien. Sí. ¿Al fin se va de Cali o no se va de Cali? No, a ver, yo hice el debate porque yo le hice poner al acuerdo su cosita que efectivamente yo tenía razón. Yo dije, sí, el gobierno nacional lo compra, pero nosotros lo estamos dotando, y lo estamos dotando con una inversión millonaria de más de 10.000 millones de pesos, don Sami, que está saliendo del bolsillo de nosotros los caleños. Entonces, yo dije, bueno, que la policía nos garantice que el helicóptero se va a quedar en Cali, que porque lo vaya a hacer. Supuestamente iba hasta el 19. No, así lo hicieron, don Sami. Entonces ellos hicieron un convenio interadministrativo y yo no sé por qué no se sueñan a Cali. O sea, mi queja es, eso lo hizo la doctora Laura Lugo, con mucho respeto hacia ella. ¿Cómo no se sueña a Cali? Porque si es que Cali no se acaba el día que se vaya el doctor Armitage, ni los problemas de seguridad de Cali no se acaban. O sea, que sí se queda en Cali. No, yo pedí que hubiese una ampliación. O sea, quisieran otros, sí, ampliando el periodo de estadía del helicóptero en Cali. Perfecto. Muchísimas gracias, María Grace, muy amable por No, Sami, aceptar con mucho gusto. la invitación. Sí, nos quedó muchos temas, hay cosas muy interesantes, aprobamos un proyecto chéverísimo para arreglar todas las instituciones educativas de Cali, vamos a hacer nuevos colegios, eso es lo que yo le digo, al alcalde le falta quien lo comunique. Muy bien, le prometo que volveremos a Bueno, tratar a esos usted temas. muchas gracias de verdad, don Sami, por la oportunidad. Y a ustedes, amables televidentes, gracias por la sintonía. Si Dios quiere, los esperamos el próximo miércoles, 7:30 de la noche, Canal 14. Repetición jueves, 8:30 de la mañana. Felicidades a todos. Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920.